En este video se hablará sobre la distrofia muscular de Duchenne. Esto está presentado por Martínez Hernández Hasél, Jerónimo García María Alejandra, Cruz Antonio Fernando Alfredo, Pérez Briones Jorge Luis y Ángeles Rojas José. La distrofia muscular de Duchenne es un conjunto de desórdenes musculares progresivos y hereditarios que provocan una debilidad y una degeneración en los músculos que controlan el movimiento. Esto también afecta el corazón u otros órganos importantes. Esta afectación aparece desde la niñez hasta la adultez. Los pacientes que sufren de DMD tienen problemas clínicos graves, ya que es una miopatía de origen genético que produce destrucción de las células del músculo estriado. Esto afecta a todas las etnias. El gen anormal que codifica la proteína distrofina se encuentra en el locus XP21.2. La distrofia muscular se produce por mutaciones en el gen de la distrofina, que es la proteína encargada de conectar los filamentos de actina con la matriz extracelular. Al producirse la mutación, las células musculares se degeneran, por lo que al carecer de distrofina ya no hay contacto entre la matriz y la lámina basal de la célula. Esto en consecuencia va desapareciendo las células de las fibras musculares y apareciendo tejido adiposo en su lugar. Las distrofinas musculares comienzan en su mayoría en la edad infantil, como ya se había mencionado. Esto es caracterizado por atrofia progresiva muscular de comienzo proximal. Esto es más cerca del centro del tronco o línea media. También hay pérdida de reflejos con aspecto hipertrófico de la musculatura, y en general no se limitan los músculos. Son enfermedades progresivas que terminan con graves limitaciones o hasta la muerte. ¿Qué causa la enfermedad? Bueno, el hecho de que la enfermedad estudiada aquí sea mucho más agresiva que la distrofia muscular de Becker radica en la naturaleza de la mutación que la origina. Las mutaciones en el caso del DMD tienen como consecuencia la transcripción de un ARN mensajero con marco de lectura alterado, lo que origina proteínas con una secuencia de aminoácidos diferente o la aparición de codones de stop prematuros. Esto da lugar a una proteína no funcional que es rápidamente degradada. Por lo tanto, los pacientes que sufren esta enfermedad carecen por completo de la capacidad para generar la proteína distrofina. Un análisis pormenorizado del gen de la distrofina muestra que los enfermos tienen mutaciones varias en uno o varios exones del gen. En concreto, entre un 60 y un 70% de estos casos muestran deleciones, un 10% muestra duplicaciones y un 20 a un 30% muestran pequeños errores en la escritura del gen. Del conjunto de enfermos cuyo gen de la distrofina tienen deleciones, estas son candidatas a ser suprimidas mediante la técnica de ingeniería genética de salto de exón. Esto permitiría a los enfermos generar distrofia funcional, aunque más corta que la proteína normal. Para los síntomas que se presentan en la distrofia muscular de Duchenne pueden ser los siguientes. En primer lugar tenemos el retraso del desarrollo motor, que esto significa una limitación muscular debido a la pérdida de fuerza. También hay una dificultad para caminar, para correr y una dificultad para subir escaleras debido a que la debilidad muscular progresiva de los músculos, que se asocia con una pérdida de masa muscular, afecta primero a los músculos proximales. Estos son la cadera, el área pélvica, los músculos y los hombros. Y posteriormente los afecta a los otros músculos del cuerpo como los brazos, las piernas y el tronco. También vamos a notar en las pantorrillas una musculatura aumentada, debido a que con el tiempo la musculatura se reemplaza con bastante tejido graso o conectivo. A esto se le puede llamar pseudohipertrofia y que pueden ser doloroso.
Encontraremos contracturas, que son contracciones continuas e involuntarias de los músculos de las piernas, porque las fibras musculares se acortan y son reemplazadas por fibrosis, llevando al acortamiento de los músculos o tendones alrededor de las articulaciones, lo que impide que las articulaciones se muevan libremente y pueden afectar las rodillas, las caderas, los pies, los codos, las muñecas y los dedos. En esta enfermedad también es muy notable la escoliosis, que estas son deformidades esqueléticas de la columna vertebral y otras del cuerpo. Los problemas respiratorios comenzarán en la adolescencia y esto irá incrementando su gravedad hasta tener una cardiomiopatía progresiva. Esto es un agrandamiento del corazón y dificulta a que el corazón bombee adecuadamente la sangre. También se nota un grado de afectación en los músculos de deglución, el oído y el cerebro, pero estos son en pocos casos. Para el diagnóstico encontraremos diferentes técnicas, las cuales pueden ser de manera genérica o un poco más específicas. Para la primera tenemos la biopsia muscular. Esta ha sido la forma más clásica de diagnosticar la enfermedad. El tejido muestra en la microscopia óptica un patrón distrófico con la destructuración de la arquitectura muscular normal e incremento del tejido conectivo adiposo endomicial. Coexisten fibras necróticas con fenómenos de regeneración y tejido conectivo endomicial. Este está incrementado mediante técnicas de inmunohistoquímica. Se pone de manifiesto la deficiencia de la distrofina. Se utilizan 3 anticuerpos que se reconocen, 3 regiones de la proteína, una aminoterminal que es DIS-3, exón 10-12, región intermedia del bastón, DIS1, exón 31 y un carboxiterminal, que es un DIS2, 17 últimos aminoácidos. De esta forma se detectan las posibles proteínas truncadas presentes en la DMD. En la DMD hay ausencia de la distrofina en todas las tinciones y generalmente se admite que existan menos de un 1% de fibras parcialmente teñidas. Son las llamadas fibras revertidas. En las mujeres portadoras se observa un patrón de tinción en mosaico, con fibras distrofina positivas y fibras distrofina negativas. El Western blot en la DMD también muestra ausencia en la distrofina. En otras herramientas de este diagnóstico tendremos un estudio genético. Si la sospecha del DMD es alta, es preferible comenzar el estudio con pruebas genéticas, ya que la biopsia muscular en la prueba invasiva, por el tipo de las mutaciones más frecuentes, se debe realizar en un primer lugar multiplex. Ligation Dependent Proof Amplification, en sus siglas MLPA, del gen DMD para detectar deleciones o duplicaciones, a diferencia de la reacción en cadena de polimerasa PCR múltiple. La MLPA cubre todos los exones y permite el estudio de las portadoras. Si el estudio es positivo, el paciente ya está diagnosticado y no sería necesario realizar la biopsia, salvo si existen dudas con el fenotipo de la distrofinopatía o forma parte de un proyecto de investigación. Si el estudio es negativo, hay que detectar la mutación puntual secundaria del gen DMD, lo cual no es tarea fácil por su gran tamaño. En función de los recursos disponibles, puede haber 2 opciones. Se podría secuenciar directamente en el gen ante una alta sospecha de DMD, o bien hacer una biopsia muscular
que conformara el diagnóstico y descartara otras miopatías, distrofias musculares, y con certeza de la enfermedad acometer la secuenciación. Esta se puede realizar a partir de un ARN muscular si hay biopsia muscular previa o de un ADN genómico. También tenemos PCR, que esto es reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica sirve para ampliar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una probabilidad muy alta el ADN, ya que este material genético es muy pequeño y no se puede visualizar. Por eso es muy útil. También tenemos la cromatografía líquida de alto rendimiento desnaturalizante, y en sus siglas DHPLC. Es una técnica de rastreo de mutaciones usada en el diagnóstico molecular basada en diferentes capacidades de elusión a través de una columna de cromatografía de moléculas bicatenarias de ADN formados por renaturalización de la molécula a simples obtenidas por PCR. El siguiente diagnóstico es la creatina quinasa. Fosfato de creatina quinasa es una enzima que normalmente vive dentro de los músculos. Los chicos con Duchenne a menudo tienen niveles de creatinina quinasa de 10 a 100 veces el rango normal. Los niveles elevados de creatina quinasa indican daño del músculo a pesar de una alta creatina quinasa. No permite confirmar un diagnóstico de Duchenne. Para el tratamiento va a abordar diferentes dianas terapéuticas como por ejemplo estabilizadores de la membrana de los miocitos. El tratamiento reciente aprobado por la FDA consiste en la inyección del fármaco Golodirsen. El fármaco Golodirsen está dirigido especialmente a pacientes con una mutación que afecta únicamente al exón 53 del gen DMD. En concreto, esta mutación hace que durante la traducción del ARN mensajero obtenido a partir del DMD se produzca una distrofina disfuncional. Golodirsen introduce la omisión del exón 53 del DMD durante la traducción del ARN mensajero, lo que traduce en una proteína funcional aunque más reducida en tamaño. Ahora tenemos la terapia génica. La terapia génica utiliza el vector del virus adeno asociado a AAV. Es muy prometedora ya que trataría a todos los pacientes independientemente de su mutación patogénica, introduciendo una versión funcional del gen de la distrofina en el músculo derivado de la proteína relacionada con la distrofina, la utrofina, y muestran que este constructo previene los síntomas distróficos en los modelos de ratón y canino de la enfermedad en ausencia de la respuesta inmunológica. Ahora, para la siguiente diana terapéutica se centra en la fibrosis. Para estos tenemos la corticoides, también conocidos como corticosteroides, glucocorticoides o esteroides. Son fármacos que actúan regulando la respuesta del sistema inmunitario y disminuyendo la producción celular de sustancias que provocan la inflamación. También tenemos a la folistatina. Es una proteína que bloquea a la miostatina, una molécula vinculada al descenso de la masa muscular. Ahora tenemos medicamentos como el pamrevlumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado diseñado para el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática. Y por otro lado también tenemos la rimoporida. La sustancia bloquea una bomba de iones llamada antiportador de sodio hidrógeno. La inhibición de esta bomba reduce la sobrecarga de sodio y de calcio en las células de los pacientes con Duchenne. Para el aumento de masa muscular y regeneración tenemos la fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento como por ejemplo el láser de alta energía que regenera tejidos y ondas de choque para lograr eliminar la fibrosis existente. Alfa-enolasa plasmina. La regeneración muscular implica una reestructuración del tejido y requiere de la participación de enzimas extracelulares como la plasmina. El alfa-enolasa, una enzima presente en el citoplasma de las células, hace posible las actividades de la plasmina en la superficie celular, otorgando a la célula capacidad de generar el tejido circundante dañado.
Tenemos inhibidores de miostatina como por ejemplo RG6206. Es un inhibidor de miostatina. La miostatina, también conocida como factor de diferenciación de crecimiento, es un inhibidor que impide la diferenciación de mioblastos en los miocitos, lo que dificulta el crecimiento muscular para que los músculos no crezcan demasiado. La terapia celular y las células madres, como por ejemplo activación de las células satélite, que son un tipo de células que están indiferenciadas, es decir, no son células musculares, neuronas o cualquier otro tipo de células. No obstante, pueden convertirse con el estímulo apropiado en una célula diferenciada, como por ejemplo una célula muscular o fibra muscular. Se puede decir que son iguales en este sentido que las células madre. Debido a que los pacientes fallecen de problemas respiratorios o cardíacos a los 20 o 30 años, se han propuesto otro tipo de terapias paliativas, como por ejemplo para los pulmones está el Translarna, que es un medicamento que contiene el principio activo atalureno. Translarna hace posible la producción de distrofina funcional y contribuye a que los pulmones funcionen adecuadamente. Para el corazón, tenemos que hay una amplia gama de medicamentos y tratamientos, desde la regeneración con células madre cardíacas hasta el uso de fármacos que ayudan a mejorar su función, como por ejemplo IECAS. Estos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Son una clase de medicamentos que se emplean principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca crónica. Epicatequinas, que han demostrado que mejoran la función tanto del corazón y los músculos. También tenemos antagonistas de aldosterona, que disminuyen la presión arterial, reducen la congestión y por lo tanto producen el corazón. Los betabloqueantes reducen las necesidades de oxígeno del corazón al reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la fuerza que ejerce en el corazón. Aumenta el flujo de sangre a las arterias coronarias, por lo que consiguen reducir los síntomas de angina de pecho que puede estar presente en el DMD. Y por último tenemos el aumento de flujo sanguíneo y óxido nítrico. Debido a que el corazón en algunos casos está muy dañado o ha tenido un gran deterioro, es imposible que el flujo sanguíneo llegue de esta manera adecuada a los órganos y tejidos, sufriendo de hipoxia, inflamación y en algunos casos daño tisular, viéndose implicada su función normal de los mismos tejidos, debido a que se han empleado algunos medicamentos como por ejemplo L-arginina, que es un convertido de oxígeno de nítrico, y L-citrulina, que mejora los niveles de la primera.